Ahora sí, muy buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Recordarles varias cositas. Lo primero es que mañana tenemos la entrega de informes académicos. Espero hayan sido muy sinceros con sus papás frente al proceso que llevaron en el tercer periodo. Y pues ya ni modo de ponernos a llorar sobre la leche derramada. Pongámonos las pilas en este cuarto periodo y la idea es que logremos terminar satisfactoriamente este año. Por otro lado, recordarles que les envía a cada uno de sus WhatsApp y al de sus papitos la información de la hora en la cual deben asistir a la entrega de boletines. Entonces, para que estén pendientes de eso, que lleven todas las normas de bioseguridad. Por otro lado, recuerden que quienes van a la entrega de boletines son sus acudientes, más no ustedes, por tanto ustedes tienen clases normales. ¿Por qué? Porque mañana solamente le corresponde la entrega de boletines al grado 10º. Y en ese orden de ideas, pues los otros profes divinamente les pueden dictar las clases. Me imagino que por eso se dio la orden de clase normal. Por otro lado, estuve calificando plataforma y tristemente me doy cuenta que 10º me debe bastante trabajo. Cada vez que yo califico plataforma, les pongo una lista que son los estudiantes que están debiendo la actividad como tal. Y si ustedes se dan cuenta, que no es el curso, esperen, busco a 10º, igual no es mucha la diferencia, el prontuario es bastante largo, ustedes no son sino 21 estudiantes, de los cuales por actividad me están debiendo 8 o 9 estudiantes, quiere decir pues que son hartos. Si estuviéramos trabajando fuertemente las fórmulas en química, pues yo digo, bueno, porque no entienden. Pero pues esto es una vaina muy sencilla y muy simple, entonces pues para que se me pongan al día lo más pronto posible, ¿listo? Siempre que califique plataforma les voy a dejar este listado, ustedes ya lo conocen perfectamente, entonces por favor para que lo envíen. Y tristemente me doy cuenta de que el común denominador siempre son los mismos estudiantes, entonces por favor para que se me pongan las pilas, ¿listo? Ah, profe, yo solamente voy el cuarto periodo, ¿sí o no? Creo que sí, Kevin. Sí, o sea, ahí como está en orden de lista, ¿sí o no? No está en el orden en el que me aparecen en el Classroom. Pero igual no veo tu nombre sino en cuarto periodo. No veo más tu nombre. Ah, listo, profe, listo. Bueno, el resto pónganse las pilas para que entreguen pronto las actividades y pues con eso no se dejan acumular. Bueno, resulta que la clase del día de hoy se llama Energías Renovables. Vamos a tomar apuntes de la clase y en un segundo paso van a solucionar las páginas del libro que aparecen en el PDF. Estas páginas del libro, bueno, esa página quedó vacía al principio, no hay problema. Estas páginas aparecen, si no estoy mal, en la parte del primer periodo. Entonces, por favor, para que se ubiquen en ella. Si alguien lo puede hacer rápidamente y decirme qué páginas son, sería fabuloso. Es esta de completar el cuadro de energía, aquí donde van a colorear, y esta que es el complemento de arriba, pues simplemente es como para que lo tengan en cuenta. De pronto esta información, les sirva para completar este mapa conceptual que se encuentra acá arriba, ¿listo? Hoy la actividad está supremamente fácil, no es sino tomar apuntes de la clase y resolver esas páginas del libro y se fue, ¿vale? La idea es que terminan, me envían y pues con eso todos somos felices, ¿listo? No sé si tengan alguna duda, pregunta o inquietud frente a lo que les acabo de decir. Profe, la página de 155, la 156, 150, hasta la 156. Gracias, Kevin. 155 y 156. Gracias, Kevin, por tu información. Chicos, porfa, no se les olvide que sus papitos mañana me llevan los talonarios y yo les entrego el boletín de calificaciones y les envío por WhatsApp el observador y el semáforo. ¿Qué es el semáforo? Es un formato que nosotros manejamos para que usted, como su nombre lo indica, pues se ponga alerta porque va perdiendo esa información periodo a periodo y el profesor ahí le dice por qué usted está perdiendo la asignatura. Recomendación general. Si hay algún tipo de inconsistencia o algo así, primero hable con el profe y que el profe sea quien se ponga en contacto conmigo para poder mirar a ver qué fue lo que sucedió. ¿Listo? Bueno, amores, entonces, empecemos con la clase. La clase se llama Energías Renovables. Este tema de energías renovables hoy en día, digamos que está como muy de moda, porque como está de moda estudiar ingeniería ambiental y hubo un tiempo, hace más o menos unos 7, 8 años atrás, todo el mundo quería ser ingeniero ambiental, porque resulta que los ingenieros ambientales aplican en cualquier
industria. Ellos los necesitan en cualquier lado. Un colegio necesita un ingeniero ambiental, por ejemplo. No para que dicte clase, sino para que, bueno, que también tienen la capacidad, ¿no? Pero es más como para dar los parámetros de cómo debe ser el manejo de los residuos, de cómo debe ser el manejo de la contaminación y todo lo que se relacione con el entorno del colegio. Ahora, estos ingenieros ambientales también tienen un campo de aplicación, por ejemplo, en los hospitales, en las empresas, cualquier empresa, sea de alimentos, sea una empresa química, sea una empresa de agronomía, es decir, que tenga que ver con el tema de la agricultura, todas las empresas requieren de esos ingenieros ambientales. Pero lo que pasa es que ahorita está en demanda. ¿Qué quiere decir? En algún momento dijo el gobierno, necesitamos ingenieros ambientales, y todo el mundo salió a estudiar ingeniería ambiental. Entonces, en este momento estamos en demasía de ingenieros ambientales. Y por eso es el boom. Ustedes se dan cuenta que en todo lado hablan de medio ambiente, en todo lado. En las noticias, en internet, en las redes sociales. Ahora todo el mundo es ambientalista, todo el mundo quiere tener relación con eso. En los años 80, con el tema del hipismo, se da como un vuelco a todo el tema que veníamos trabajando con la revolución industrial, porque la revolución industrial llega con las máquinas para facilitar el trabajo obrero, pero lo que pasa es que contamina. Entonces ya en los años 80 vienen los hippies con su liberación y intentan como salvaguardar el medio ambiente como tal. Entonces llegan movimientos como el Greenpeace, por ejemplo, y ese Greenpeace es un movimiento chileno que alcanzó a abarcar gran parte del planeta bajo temas relacionados con el medio ambiente. Y eso toca directamente las energías, porque cuando trabajamos energía nosotros sabemos que una energía puede convertirse en electricidad. Entonces, al convertirse en electricidad, las energías tocan el medio ambiente. Ya vimos que hay unas que son no renovables, quiere decir que son esas que no podemos generar de forma natural y que se están acabando. Entonces, cuando llega esta revolución, se crean una serie de consejos a nivel mundial, incluso se crea una organización a nivel mundial que trabaja en pro del medio ambiente. Esa se llama PANUMA. Y PANUMA es, digamos que como una reunión de países que lo que hacen es que empiezan a inventarse cosas, empiezan a crear cosas que busquen la protección del medio como tal. Dentro de ellas, entonces, trabajan las energías renovables. Aquí ya me había comido las letras. Esas energías renovables, ¿de qué se tratan? De que ayuden al ser humano con el tema de la electricidad, produciendo electricidad, pero que no afecten el medio ambiente. Porque si ayudan al ser humano y afectan al medio ambiente, pues tenemos problemas. Pero si no afectan al medio ambiente y no ayudan al ser humano, pues también es un problema. Entonces están ahí como mediando esa situación. Dentro de esto, se han creado entonces una serie de parámetros que permiten trabajar a los países bajo unos códigos y unas plataformas que les dicen a ellos, usted puede producir electricidad, pero pilas, sin contaminar. Entonces, las ideas son muy sencillas. Tenemos varias. La primera que ellos pensaron fue la del sol, en aprovechar la energía solar, metiéndola dentro de unos paneles, unas cápsulas, y allí se van almacenando esos fotones de luz y las celdas las van a ir administrando poco a poco. Es decir, un panel solar funciona de la siguiente manera. Tiene vidrios, y esos vidrios, si ustedes recuerdan en la antigüedad, los vidrios servían para dar luz a las cavernas y a los lugares oscuros. Entonces lo que hace es que tiene vidrios pequeñitos, es unas celdas, y en cada celda hay un vidrio. Y el vidrio lo que hace es que guarda los fotones de luz. ¿Cómo los guarda? Resulta que él logra compactarse con el fotón de luz y al compactarse, pues entonces lo va guardando. Entonces aquí tenemos el fotón. ¿Qué es el fotón? Es lo que nos permite visualizar. Son unos átomos muy pequeñitos que lo que hacen es que son una brillosidad que hay en el ambiente y nos permite ver en el día. En la noche también tenemos fotones de luz, pero lo que pasa es que el fotón de luz de la luna es de baja categoría.
Entonces, por esta razón, cuando estamos en el campo, hay noches donde la luna es llena, está grandota, y nosotros podemos ver a ciertos metros de distancia. En cambio, hay otros donde la luna está más pequeña, hablamos de una luna nueva, de noches oscuras, es decir, que la luna no aparece, y es completa oscuridad. También se tienen fotones, pero no en la misma intensidad. La luz que llega a nuestras casas, el bombillo, también provoca fotones. Entonces, si yo tengo algún celular o algo que cargue por medio de fotones de luz, se lo puedo acercar al bombillo. No va a cargar tan rápido como lo hace con la luz solar, pero finalmente termina haciéndolo porque son fotones. Entonces, el fotón lo que hace es que llega y se encapsula en el espejo, como que se compacta con el espejo. Y cuando ya el espejo no puede más con esa carga, entonces los bota a la partecita de abajo que tiene el panel, y eso se va a encontrar con algo que se llama un dínamo. Y el dínamo lo que hace es que coge esa energía y la va administrando, la va sacando de a poquitos. Y al sacarla de a poquitos, pues es lo que nos termina prendiendo un bombillo. Entonces, en este orden de ideas, la energía solar, digamos que es buena, pero también tiene sus contraindicaciones. Buena porque no afecta al medio ambiente, pero el problema es que esta energía solar, primero los paneles son muy costosos, son muy caros precisamente por su formación, y segundo, depende directamente del sol. O sea, digamos que el proceso hace que sea un poco más complejo. Es decir, mientras que la energía normalita que nos llega a casa nos prende 10 bombillos, esta puede llegar a prender 5. Y mientras que la energía normalita nos permite aclarar por completo un lugar encerrado, esta tiene una brillosidad más baja. Vamos a comparar un bombillo amarillo con un bombillo blanco. Dime. ¿Es conmigo? ¿No es conmigo? Listo. Entonces, podemos comparar esto, un bombillo amarillo con un bombillo blanco. ¿Quién alumbra más, el amarillo o el blanco? El blanco. ¿El blanco? ¿Seguros? El que bota la luz amarilla, que es el que tiene la resistencia, ese alumbra un poquito más que el blanco, ese da más brillo. Porque A mí me parece que no, que es el blanco, profe. Lo que pasa es que los blancos, por ser ahorradores, las cargas de neón que tienen ellos por dentro, ¿ustedes han dejado alguna vez caer un bombillo de esos? No se parte. Sí, vea, por allá Estefanía se rió. Hay unos que no se rompen, hay otros que sí se les cae el pedacito y eso bota como un humo. Ese humo se llama neón y ese neón se va acabando con el paso del tiempo, como cuando uno va a una fiesta y le entregan las manillas de neón y uno las parte y ya el otro día eso no brilla y es porque se va agotando. ¿Verdad? Dime. Por eso los bombillos dejan de alumbrar. Por eso los bombillos dejan de alumbrar, porque se agota se agota el neón que tienen por dentro, la carga. Pero esos blancos empiezan a parpadear cuando ya se van a dañar, ¿sí o no? Cuando se les está acabando el neón, empiezan a parpadear. Por eso es que uno a veces prende el bombillo y esos medio alumbran, pero bajitico. Porque ya no hay carga de neón, ya se les acabó. Aquí lo que se rompe es la resistencia. Por eso estos alumbran más, porque a la resistencia ponerse roja, lo que hace es que esa incandescencia se proyecta en el vidrio y es lo que hace que alumbre demasiado. El blanco lo que hace es que prende, mueve los átomos ay, se los acabé de decir. ¿Cuál es el que está? El de las manillas, de neón. Mueve los átomos de neón y al chocar un átomo contra otro es lo que causa la incandescencia. Entonces, si la corriente está muy bajita, el bombillo alumbra muy poquito. Estos ni siquiera prenden cuando la luz está bajita. En cambio, los otros sí prenden, pero muy, muy bajito. Y es porque necesitan energía para que los átomos se muevan, se choquen unos a otros. Es buena porque no contamina, pero es mala, primero porque es muy costoso adquirir el panel solar y segundo, porque la capacidad eléctrica baja, es muy lenta. Entonces un celular que puede cargar en media hora con corriente normal, aquí con estos fotones puede cargar en 1 hora, 2 horas, incluso más. Y es precisamente por la cantidad de corriente que se está ingresando. Pues porque el dínamo
no alcanza a producir toda la cantidad de corriente eléctrica que se produce. No obstante, hay edificios grandes aquí en Bogotá, por ejemplo, que trabajan con luz solar. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es el de Colpatria. Colpatria, a pesar de que es un edificio tan gigante, él trabaja bajo paneles solares y por eso es que en las noches, si ustedes se dan cuenta, él brilla, tiene unos LED que brillan hacia abajo del edificio y no consumen corriente normal. Ellos están gracias a los paneles solares. El último edificio que hicieron aquí en Bogotá y que es el más alto, que es el Bacatá, que es ese hotel, ese hotel también funciona bajo energía solar, pero la tienen, es más bien como una doble estrategia. En caso tal de que llegue a haber un racionamiento de luz, es decir, le quitan la luz a la ciudad, pues ellos tienen cómo sostenerse, porque tienen este tipo de estrategias. ¿Listo? Bueno, esa energía solar entonces funciona gracias a los fotones de luz. En las noches, como no se produce el fotón de luz como tal en la misma intensidad, entonces lo que hace el panel es que va guardando y en la noche la va liberando de a poquitos. Y lo que le falte, pues se ayuda con la luz de la luna. Entonces, esta trabaja por medio de fotones y gracias a los paneles solares. Nosotros pudiéramos hacer un panel solar, claro, nosotros pudiéramos hacerlo bien con madera y con un vidrio y un espejo por debajo del vidrio, hacemos un panel solar. Pero pues digamos que como no tenemos la necesidad, pues simplemente no lo hacemos. Bueno, el siguiente tipo de energía muy conocido es la energía eólica. Y esa energía eólica es la que trabaja por medio del viento. Esa energía eólica, Colombia es un país potencia en energía eólica por medio del viento, gracias a que en La Guajira, como no hay hidroeléctricas, como no se tiene la posibilidad de comprar paneles solares, pues entonces ellos adaptaron los molinos de viento y de allí es que obtienen la electricidad. Primero se aprovecha el recurso porque se está aprovechando que es un desierto y al ser un desierto el viento viaja a mayor velocidad y segundo, pues ellos se aprovechan de la energía como tal que se produce. Entonces, esta energía eólica también se produce en Pasto, trabaja por medio de unos molinos grandotes, gigantes, con unas aspas muy grandes que el viento mueve y al mover el aspa en el centro, y ustedes se van a dar cuenta que todas se relacionan con algo que se llaman dínamos, y el dínamo es como un motorcito chiquito, algo muy similar. Es un motorcito pequeñito que lo que hace es que almacena la energía y él la va soltando de a poquitos. Entonces, en este caso, lo que hace el viento es que mueve el aspa, y al mover el aspa, pues el dínamo va funcionando. ¿Alguien le dio cuerda alguna vez a algún carro o algún muñequito que se moviera a través de la cuerda? Sí, señora. Esos motorcitos que traen esos muñequitos por dentro son dínamos y ellos lo que hacen es que almacenan energía y en algún momento la sueltan y cuando sueltan esa energía pues se causa el movimiento. En este caso no causa movimiento como tal, sino que lo que hace es que produce corriente eléctrica. Esta energía eólica es muy económica, es muy barata. La única dificultad es que cuando no hay viento, graves, a darle vueltas porque no hay de otra. Esta se ve en el capítulo de Los Simpson, cuando Homero no quiere pagar la energía nuclear al señor Burns y lo que hace es que pone a Lisa y a Maggie, a Lisa y a Bart a que le den vuelta al molino de viento. Entonces, tiene sus pros, es muy efectiva, es muy buena energía, pues porque la fuerza con la que gire la hélice es la misma corriente que va a llegar a la casa. Entonces tiene muy buena potencia. Pero el problema es que cuando no hay vientos, pues graves. Y también que cuando el viento es muy exagerado, entonces por ejemplo en meses Colombia, como en agosto, que hace mucho viento, pues entonces los dínamos se sobrecargan y se dañan, se estalla el dínamo. Entonces también tiene sus pros y sus contras. Pero esta energía es bastante sostenible y es muy económica de tenerla. Además que sirve para aquellas poblaciones que son muy alejadas, porque como no tienen cableado eléctrico, pues esto simplemente se le pone el molino, 2 o 3 molinos de viento, se conectan entre sí, los dínamos se conectan y eso de inmediato manda la carga eléctrica. Entonces es una buena opción.
En Nariño se utiliza bastante este tipo de energía y allá no es porque no cuenten con cableado eléctrico, sino que es por cuidar la naturaleza. Es el principal objetivo. Bueno, cualquier cosita que no vayan entendiendo, pregunta. Tenemos otra que se llama biomasa. Y en esta, Colombia es, digamos que una potencia bastante arraigada en el tema de biomasa, porque resulta que como Colombia es un país agricultor, nosotros sabemos que toda la materia orgánica en descomposición genera energía, y esa energía se puede aprovechar desde el punto de vista de la electricidad. Entonces, en el eje cafetero se dieron cuenta que al almacenar el popó de los marranos, eso genera unos gases, y que esos gases sirven no solo para cocinar, sino también para tener luz eléctrica dentro de las casas. Entonces, la mayoría de las granjas ecosostenibles del eje cafetero funcionan con biomasa. ¿Ellos qué hacen? Aprovechan todos los recursos habidos y por haber. ¿Por qué? Ponen 20 o 30 marranos, generan una marranera, y en esa marranera ellos los meten en unos cuartos, pues dentro de la cochera, ¿no? Y esas cocheras tienen unas rejas, unas rejillas. Esas rejillas conectan con un pozo, y ese pozo lo que hace es que mantiene encapsulados ese popó de los marranos, y la orina del cerdo, que es tan putrefacta, la mantiene en unos pozos que van bajo la tierra. Al caer toda esa materia fecal aquí, empieza a descomponerse. Y esto tiene solamente un agujero de salida pequeño. ¿Para qué? Para que toda esa materia en descomposición ya no salga en forma sólida, sino que salga en forma gaseosa. Ese gas se lo llevan hacia otro recipiente más grande, y esto generalmente es plástico, está expuesto al sol. ¿Para qué? Para que el sol ayude en el proceso de ebullición. Es decir, el sol hace que el plástico se caliente, y al calentarse, este gas que venía con excesos de líquido se convierte 100% en gaseoso. Esto lo envían a la estufa para poder cocinar, y también para poder prender la luz eléctrica en casa. Entonces funciona de todas las maneras. Resulta que este gas es muy similar al gas propano con el que nosotros cocinamos. Es muy, muy parecido. De hecho, huele más con el que nosotros cocinamos que este. Esto casi no huele a nada. Y permite tener tanto luz eléctrica en casa como el proceso de cocción de los alimentos. Entonces, todo eso lo aprovechan gracias a ¿quién? Pues a los marranitos que tienen acá encerrados. Esos marranitos, pues cuando ya cumplen su vida útil, pues ya ellos cumplen, digamos que con otras funciones, ¿no? Para que esto sea sostenible necesitan más o menos alrededor de unos 30 marranos. ¿Para qué? Para que ellos, el popó, se vaya a través de las tuberías, cae a un pozo de cemento, se descompone, se vuelve a estado gaseoso, eso lo botan a estos recipientes de plástico para poder llevarlo a casa. Y este también tiene una salida, pero ya es una salida directa a la tierra, y cuando cae a la tierra ya la materia orgánica en descomposición, es decir, ya no va ni sólida ni 100% líquida, pero sí va ahí como, digamos que como en una sustancia coloidal, pues entonces esto se va directamente a la tierra y es aprovechado ¿por quién? Por las plantas. Entonces las plantas vienen y aprovechan esa materia. Nosotros somos potencia a nivel mundial, porque ustedes saben que el colombiano lo que no sabe se lo rebusca y si no se lo inventa. Y en ese orden de ideas, pues hemos aprendido a aprovechar todo ese tipo de sustancias. No se pierde absolutamente nada del popó de los animales, del popó de los marranos. Y en ese orden de ideas, pues se tiene toda una granja ecosostenible. En algún momento el gobierno nacional le puso trabas al tema de la energía de biomasa, incluso la prohibieron, pues porque no le generaba platica a las hidroeléctricas, ¿no? Pues porque toda la gente empezó a tener sus marranitos, empezó a hacer su proceso, pues porque es más barato, obvio, y ayuda al ambiente. Pero después ya las entidades ambientalistas vinieron y les dijeron al gobierno, no, qué pena, pero sí funciona, o sea, interés no es la plata, sino el interés es el medio ambiente, y si la gente lo está haciendo, pues ni modo. Por eso, el eje cafetero es una potencia mundial en este tipo de
de energía por biomasa. Lo otro es, resulta que todas las cáscaras que se producen en la cocina y todo lo que sea materia orgánica en descomposición, ellos la tienen generalmente cerca a este tipo de pozos. ¿Para qué? Para que eso también se vaya descomponiendo. Y al descomponerse, pues eso sirve como abono para las plantas. Son granjas ecosostenibles. Para nosotros aquí en la ciudad pues sería difícil, ¿no? Porque necesitaríamos, no sé, 30 marranos por casa, pues imagínense cuántos marranos tendríamos. Pero en el campo es algo que funciona muchísimo. Primero, pues porque no se le paga al gobierno por un servicio, y segundo, porque se está aprovechando todo lo que tenga que ver con esa característica de lo que se produce en la misma finca. Bueno, no sé si ahí tengan alguna duda, pregunta, inquietud. No, señora, No, profe. señora. ¿No quieren saber nada de esto? Bueno, les cuento que esta biomasa también genera para hoteles. Hay hoteles que trabajan hasta con 100 personas, es decir, que pueden haber 100 personas ahí alojadas, y un hotel de biomasa o un hotel ecosostenible funciona también gracias a esto. Intentaron hacerlo con el popó humano, porque ustedes saben que el popó humano es mucho más fétido que el popó del cerdo. En el caso del cerdo, digamos que en la marranera pues huele muchísimo, toma un olor bastante fuerte, gracias a que el cerdo es uno de los animales que más produce urea en su orina. Nosotros también la producimos y por eso a veces se genera un olor a berrinche. Pero en ellos, si nosotros la producimos en un 100%, ellos la producen en un 200 o 300%, muchísimo mayor. Y en ese orden de ideas intentaron también con el popó humano, pero nosotros no generamos gas propano en el desecho de las heces fecales. Es decir, mientras que el marranito genera 300 gases propano, nosotros estamos generando más o menos 20 o 30. Entonces la cantidad es mucho menor, nuestro popó es mucho más fétido y además también es un tema como de moral, ¿no? Si a mí me sirven algo, o sea, digamos que si me alcanza a dar como asquito sabiendo que me están sirviendo la comida, siendo coccionada con las heces del cerdo, y me alcanza a hacer ahí como, darme como cosita, pues imagínense que me dijeran que están cocinando con mi popó, pues esa vaina sería completamente más loco. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se busca es aprovechar el recurso natural como tal para todo lo que se encuentre a su alrededor. ¿Listo? Bueno, esa es biomasa. Tenemos otra que casi no la usamos aquí en Colombia, pero que también existe, y es la mareomotriz. Esa mareomotriz se usa sobre todo en las islas, porque es aprovechar la energía que tiene el mar. Entonces las olas del mar se van moviendo y eso provoca una energía. Y al generar esa energía, sobre todo cuando hay olas turbias, entonces provocan más energía. Lo que hacen es que generan, digamos, como una especie como de laboratorio debajo, a cierta profundidad del mar, y ahí van a almacenar la energía y la van a ir enviando. Aquí en Colombia casi no la tenemos porque pues no la necesitamos. Nosotros tenemos muchísimas fuentes hídricas, muchos lagos y lagunas que nos generan hidroeléctricas. Entonces en ese orden de ideas pues casi que no la necesitamos. Pero pues también existe. Esa es la que se aprovecha a través de las olas del mar. ¿Dónde se usa? Pues sobre todo en islas desiertas, pero en islas que también tengan plática para poder pagar. Entonces, por ejemplo, Dubái ya está cambiando esa concepción petrolera por una concepción mucho más natural, y en ese orden de ideas, como ellos son una isla artificial creada sobre el agua, pues entonces ellos están aprovechando esa energía que genera el mar. También se puede utilizar en lagos o en lagunas, pero entonces este tiene que estar en movimiento, en constante movimiento para que se genere. Si no hay movimiento, pues no sería mareomotriz, sino que sería hidroeléctrica, es decir, que a base de la energía del agua generan electricidad, pero esta es más por las olas del mar, por el movimiento de las olas del mar. Bueno, no sé cuál más me falta. Solar, eólica, biomasa, la geocéntrica. Esta geocéntrica es la que se utiliza gracias
a las propiedades que tiene la Tierra como tal, nuestro planeta. Entonces, el planeta genera también una energía. Hay una teoría ambientalista que se llama la teoría Gaia. Y esa teoría Gaia dice que nuestro planeta es un ser vivo y que nuestro planeta tiene pulmones, que nuestro planeta tiene aparato circulatorio, que nuestro planeta tiene aparato digestivo. O sea, esa teoría Gaia, a pesar de que es muy loca, porque digamos que todos sus fundamentos uno diría, uy, no, esta gente, mejor dicho, muy chiflada para hablar de ese tipo de cosas, cambió el cilantro por otra cosa, pero en algunos casos pues también tiene un poquito de sentido, porque ellos dicen que los volcanes hacen erupción gracias a que la Tierra necesita respirar. Nosotros sabemos que al interior de la Tierra hay unos túneles de gas y esos gases pues tienen que salir sí o sí, así como cuando nos sucede a nosotros. Un pedo embolatado en nuestro intestino nos puede llegar a matar y es porque el gas se distensiona, se inflama y al inflamarse pues hace que las tripas también se inflamen, los intestinos se inflamen y eso es lo que nos causa tanto dolor que hasta que no lo sacamos, vía eructo o vía pedo, pues no nos deja doler el estómago. Y lo mismo le sucede a la Tierra. La Tierra debe sacar esos gases y ella lo hace por medio de los hoyos sopladores, si alguien los ha escuchado, que son unos orificios que hay en la Tierra que botan gases a ciertas temperaturas y a ciertas presiones. Y digamos que el ejemplo más claro serían los volcanes. Un volcán se da de la formación del movimiento de la placa tectónica, es decir, se mueve la placa tectónica y empieza a aparecer el volcán, empieza a salir el volcán. Pero para que él haga erupción, pues algo tiene que empezar a empujarlo desde adentro. ¿Qué lo empuja? Generalmente son gases. Esos gases a veces son tóxicos, a veces no, eso depende del lugar de la Tierra en el que nos encontremos, pero finalmente son los que ocasionan la erupción del volcán, que al intentar salir el gas, pues se fue con todo lo que se encuentra, se fue con lava, se fue con piedra, se fue con todo. Eso es como cuando nosotros nos tiramos un pedo, tal cual. Usted imagínese y que se ha tirado un pedo y le ha salido con otra cosa. Es exactamente lo mismo, porque el gas, ese estado gaseoso, es el que más capacidad y potencia tiene dentro de los estados de la materia. Entonces, lo que hace es que empuja desde abajo y empieza a sacar todo eso que se encuentra ahí. Al lado de los volcanes, generalmente hay asentamientos humanos. Y uno diría, la gente es muy bruta. ¿Para qué construye al lado de un volcán que en algún momento va a hacer erupción? Pero lo que pasa es que el volcán genera diferentes tipos de energía. Primero, son muy buenos en cuanto a la agricultura. Todo lo que se cultive en la pata o en la ladera de un volcán se va a dar frondosamente. Y es porque son ricos en azufre. Y el azufre, a pesar de que para nosotros es tóxico, para las plantas son nutrientes. Entonces, en ese orden de ideas, todo lo que se cultive en la ladera del volcán crece, mejor dicho, súper bien. Y lo otro es que como genera una energía, genera una fuerza, recientemente el ser humano se dio cuenta que si pone los dínamos y los molinitos de viento cerca de los orificios que tiene el volcán, pues él nos va a poder brindar electricidad. Esta es una energía que todavía está en proceso de avance, todavía no es, digamos que, muy utilizada, pero se está investigando a ver de qué manera se puede aprovechar. Aquí en Bogotá, por ejemplo, se habla muchísimo de que Monserrate es un volcán. Y digamos que siempre tenemos como esa inquietud de que sí, de que sí no. Hay gente que dice que por medio de químicos tienen controlado ese volcán que es Monserrate, hay otros que dicen que algún día nos va a llegar el fin y que Monserrate va a hacer erupción y bueno, muchas cosas. Pero entonces, si lo fuera, si Monserrate fuera un volcán, pues podrían aprovechar esta energía geocéntrica, no para darle luz a toda la ciudad, pero sí por lo menos para abastecer la mitad de la ciudad con luz. Entonces, en ese orden de ideas, pues sería bueno. No se sabe, porque son solamente rumores, si eso no es. Si lo es, pues estamos en la inmunda, porque cuando esa vaina haga erupción, pues estaríamos muy cerquita de él. Y si no lo es, que es lo más probable, que tal vez sea un volcán pero dormido, o que lleve muchísimos años de latencia, en reposo, quiere decir que ya se haya convertido en montaña, pues sería muchísimo mejor para nosotros. Pero esa energía que provoca se puede llegar a aprovechar. Bueno, no sé cuál me falta. ¿Ustedes, alguna que me falte? La hidráulica, Sí. que es la del agua normalita.
La hidráulica. Esta hidráulica, a pesar de que contamina, pues en este momento y hace ya varios años estamos aprovechando el agua contaminada. Entonces, ustedes saben perfectamente que la Laguna del Muña, que es la que se encuentra en Cibaté, nos sirve para dos cosas aquí en Bogotá. La primera es porque nos da la energía eléctrica, gracias a que esa laguna que hay ahí se va hacia mesitas, uno va bajando por mesitas y encuentra unos tubos bastante grandes, y es porque ellos están mandando el agua por ahí, y entre más abajo, más pequeño el tubo, para que eso coja presión, y al coger presión, eso va y mueve unas aspas gigantes que hay, y la energía que se genera en esas aspas son las que hacen funcionar las hidroeléctricas que tenemos aquí en Bogotá y son las que nos dan electricidad. Entonces, la primera función de esa Laguna del Muña es darnos electricidad. ¿De dónde se abastece esa Laguna del Muña? Gracias al río Bogotá, que es abastecido por el Tunjuelo y por el otro que se me olvidó, ¿cómo es que se llama el otro río importante aquí en Bogotá? Está el Tunjuelito y está ¿alguien sabe? Tiene que ver algo como con Chipcha, bueno, se me fue. Es abastecida por el Tunjuelo, por ese otro río, quienes abastecen a Bogotá, y el río Bogotá a su vez abastece la Laguna del Muña. Cuando hay sequías, es decir, cuando no está lloviendo, pues entonces todos los ríos bajan su capacidad y la laguna de Cibaté también baja su capacidad. Hay momentos en que la laguna de Cibaté se pueden caminar hasta 20 o 30 metros hacia adentro y hay otros donde está a punto de desbordarse de la carretera. Entonces, en ese orden de ideas, a mayor cantidad de agua, pues mayor presión, ¿cierto? Porque va a buscar a salir por algún lado y nosotros vamos a tener energía eléctrica. Pero si baja su capacidad, si baja su caudal, pues no va a haber tanta presión, eso quiere decir que los dínamos se van a mover más lento, la capacidad eléctrica baja en nuestras casas y por eso también hacen racionamientos. Y es para que nosotros no gastemos tanta luz y esta vaina pues no se sobrecargue, no genere más trabajo de lo que tendría que generar. Y la segunda capacidad que tiene esa Laguna del Muña para nosotros es que nos da el agua. Resulta que nosotros el agua que bebemos es de esa laguna. Tenemos dos formas de hacerlo. La parte norte, noroccidente de Bogotá, se abastece gracias al páramo de Sumapaz, entonces ellos toman agua limpia, y la parte del suroccidente de Bogotá nos toca tomar el agua de la represa del Muña. Y es porque como no tenemos páramo cerca, nosotros no tenemos un páramo cerca, entonces ellos lo que hacen es que cogen esa agua y cuando uno va bajando por mesitas, esa agua tiene espuma encima. Es porque le echan químicos para limpiarla. Y la represan, le hacen como una represa chiquitica, la terminan de limpiar, le echan químicos que la purifican y nos la devuelven nuevamente a nosotros para beberla. Hay días que el agua huele a feo y ustedes se pueden dar cuenta que uno almacena el agua en una caneca o la almacenan en el lavadero y esa agua dura 2 o 3 días y empieza a oler a picho. Huele peor que la laguna de Cibaté y es porque es agua altamente contaminada. ¿Por qué no nos hace daño a nosotros? Pues porque ya nosotros nos acostumbramos a tomar de esa agua. Nosotros tomamos agua de la llave y no nos hace daño. Tómese usted una bolsa de agua y verá que le duele el estómago. Y es porque es un tema de costumbre. Ya nos acostumbramos a tomar esa agua en putrefacción. Entonces,